de la cual se hizo un santuario, etcétera. Y después vamos a ver 2 o 3 que apareció incluso junto con la Santísima Virgen o otro santo, etcétera. Pero así, él como protagonista, que se sepa una sola vez, en 21 siglos. Recordemos que el querido San José entonces fue elegido por nuestro Señor para ser su padre adoptivo. Imagínense ustedes las virtudes que habrían adornado a este hombre para que Dios pusiera a su propio hijo en manos al cuidado de este hombre, ¿no? Algunos han pretendido hablar de si San José habría sido inmaculado concebido, por ejemplo. Simplemente recordar que el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen dice en el documento que el Papa Pío IX proclama, dice que es un privilegio único. O sea que la Inmaculada Concepción solamente se concibe de la Virgen, no hay otra criatura que haya sido inmaculada concebida. Que después Dios lo haya purificado, etcétera, como pasó con San Juan Bautista, pues es probable, pero no se puede hablar de la Inmaculada Concepción de San José. Les digo esto porque es una tesis errónea que con cada tanto aparece de nuevo, ¿no? Otro de los errores que se suelen manifestarse, especialmente a nivel de pinturas, de cuadros, etcétera, es el hecho de que aparezca San José como si fuese un viejo. No parece el papá, sino parece el abuelo o el bisabuelo. Y eso sería un imposible. ¿Por qué? Porque San José tenía que trabajar y custodiar a la Sagrada Familia. Imagínense ustedes en la huida a Egipto, si San José hubiese sido un hombre, no sé, de 60, 70 años, la Virgen y el niño iban a tener que cuidar del bellote, no a la inversa. Entonces, claro, se estima que San José, cuando contrae esponsales con la Santísima Virgen, tendría entre 25 a 30 años, aproximadamente. La Virgen tendría unos 14, 15 años y San José 25, 30. Era un poco lo que se estilaba, ¿no? entre los casamientos judíos. Entonces, este es un magnífico cuadro de Rafael, ¿no? Y ven que acá en este cuadro aparecen unos hombres rompiendo sus varas, porque cuenta la tradición que el sumo sacerdote parece que había varios jóvenes que pretendían casarse con la Santísima Virgen. Y entonces el sumo sacerdote, inspirado por Dios, les pidió a cada uno que traigan una vara, y aquella vara que floreciese, ese sería el hombre que se casara con la Virgen, sabiendo el sacerdote las virtudes que tenía la Virgen, ¿no? Porque la Virgen había sido criada en el templo. Entonces San José aparece con su vara y florece, y por eso es que siempre se lo suele presentar con una vara florecida, símbolo de la pureza que tenía San José. Esta es una pintura de un pintor francés que representa el episodio que leíamos hoy en el Evangelio, en la misa, cuando San José, antes de cohabitar, se da cuenta que la Virgen está esperando un niño. Y entonces dice el Evangelio que había pensado secretamente en dejarla para no difamarla. Entonces que un ángel se le aparece y le dice que tranquilo, que ella está concebido por obra del Espíritu Santo. Y ahí empieza los grandes méritos de San José, ¿no? Por un lado, cuando se da cuenta que la Virgen estaba esperando un niño, por un lado él conocía la virtud de la Virgen, por otro lado también él conocía la profecía de Isaías, que una virgen iba a dar a luz. Entonces él se retira porque no porque pensara que la Virgen había sido adúltera, no. Se retira ante la enormidad del misterio de la redención que se aproxima. O sea, San José era
no era un hombre que se gastaba su tiempo en leer los periódicos de fútbol. Él sabía las profecías y sabía, como cualquier buen judío, que esperaba al Redentor. Y sabía que el Redentor venía por una mujer virgen. Entonces, claro, él se da cuenta que esa virgen es María Santísima. Entonces él dice, ¿yo qué hago acá? Entonces, él ante la enormidad de ese misterio es que piensa dejarla. Hasta que el ángel no le dice lo que de ella ha nacido del Espíritu Santo y vas a cuidar de ella, etcétera, etcétera. Y viene ahora, y ahí cuando ve la orden de Dios a través del ángel, que se tenía que quedar, digamos, en su sitio como esposo y como padre, es así que ahí se queda. Alguien podría decir, bueno, ¿por qué la Virgen no le avisó a San José de que, en fin, la aparición del ángel y todo esto, que iba a ser la madre de Dios? Simplemente porque el ángel no le dijo que le cuente a todo el mundo. Y ella guardó ese secreto, y en fin, es un secreto. Imagínense que también para la Virgen debe haber sido una cosa muy, muy dolorosa, porque la Virgen era su esposa. Y se supone que entre la esposa y el esposo no tiene que haber secretos. Sin embargo, el ángel no le dijo, andá y decirle a San José esto y esto y esto. Entonces ella, ante la dimensión de las cosas que se empiezan a desarrollar, ella se queda callada y esperando que Dios arregle el jaleo este, ¿no? Y de facto sí lo hace. Fíjense este capitel, es una de las cosas que a mí me admira, es los artistas que en los capiteles, ¿saben lo que son un capitel, no? El extremo de una columna, desarrolla un dibujo. Y aquí está el ángel avisándole a San José de que va a ser la Virgen iba a dar a luz por obra del Espíritu Santo, etc. O sea, toda la escena en un costado de piedras, ¿no? Hay que tener maña y talento para hacer estas cosas. Bien, o sea, podríamos poner un montón de fotografías que podrían ir marcando cada uno de estos episodios. La otra es, acá vemos a San José con la Virgen yendo en dirección a Belén, desde Nazaret, donde vivían. Era un viaje aproximadamente de unos 4 a 5 días. Y supongo yo que San José estaría muy fastidiado por el asunto del censo, porque claro, la Virgen ya estaba a dar a luz y hacer un viaje largo y con toda la aventura que eso implica, etcétera, en aquellos tiempos. Sin embargo, San José lo hace y porque está, en fin, San José pensaría, bueno, le estoy llevando a todo un Dios va a proveer, ¿no? Y bueno, llegan a Belén y con todo el jaleo de que no encontraban posada hasta que por fin encuentran lugar en un presepio y por fin en la medianoche del 24 de diciembre podemos imaginar que San José estaría dormitando por todos los jaleos de ese día y de momento en la noche siente un llorisqueo del niño, ¿no? Y se gira y la ve a la Virgen con el niño en el brazo, ¿no? Recuerden siempre que el nacimiento del divino niño fue un nacimiento milagroso, ¿no? Jesús no nació como nacemos cualquiera de nosotros, ¿no? Sino que Jesús traspasó el vientre purísimo de la Virgen sin dañarla. O sea, recuerden que es un dogma de fe, que la Virgen fue virgen antes, durante y después del parto, ¿no? O sea, Cristo, incluso hasta con su nacimiento, respetó la virginidad de su madre, ¿no? Por eso es que en la liturgia católica, siempre se habla de la siempre Virgen María, cosa que no hacen los modernistas, ¿no? Bien, no acababa de nacer y ya un ángel le avisa a San José que tiene que huir con el niño y su madre a Egipto. Eso fue también otra de las cosas que debe haber inquietado tal vez el corazón de San José.
San José podría haber dicho, ¿cómo es posible que yo tengo al creador de cielos y tierra y tenemos que andar huyendo de una criatura? O sea, y sin embargo, él no discute los planes de Dios y las cosas que Dios permite para la santificación, sin duda, ¿no? Y todas estas cosas, no olviden que Dios las permitió también para nuestro ejemplo, ¿no? Porque a veces podemos ser perseguidos, fastidiados por enemigos y bueno, pensar de que siempre todo está bajo la mirada de Dios y que el enemigo no va a hacer más de lo que Dios le permita hacer. Y bueno, San José la Virgen y el niño inician un viaje de aproximadamente mes y medio hasta Egipto, con todos los riesgos que implicaba pasar por el desierto, con turma de ladrones, en fin. Es un cuadro estupendo del pintor Murillo, en la cara del niño mirándonos a nosotros como diciendo, mira que voy inicio un viaje, ¿no? Estupendo. Después hay varios cuadros, yo puse algunos solamente, este de Van Holster, es un pintor holandés, del niño trabajando con su padre, de Jesús. Los rostros de estos cuadros, los claros oscuros son magníficos, como realzan a los personajes la luz, ¿no? Este es un cuadro maravilloso de Letour, se llama un pintor francés. Observen la mirada de San José hacia el niño, ¿no? Uno puede llegar a imaginar las conversaciones que tendría San José con el niño, ¿no? Porque incluso San José, imagínense que él está trabajando y lo está viendo al niño y él sabe que es el creador de cielos y tierra. ¿Qué cosa preguntaríamos al creador de cielos y tierra? Y decime, ¿cómo han hecho las plantas y las hormigas? ¿Cómo? Y sin agua quieta, ¿eh? Claro, no sé, imagínate que tú cuando te encuentras con una persona que sabe mucho de algo, no sé, de piano, de matemática, de lo que fuese. Claro, vos tratás de sacar todas las preguntas que puedas, ¿no? Y uno se imagina los diálogos que habría entre Cristo y San José, ¿no? Magnífico. Y hoy pasé esta foto que me encantó realmente, ¿no? Y el niño haciendo la sombra de la cruz. Y estas escenas han sido reales, ese es el tema, ¿no? O sea, yo pienso las cosas que pensaría, lo que meditaría, porque eso que también es importante tener a San José como un maestro de la vida espiritual y de la vida de oración, como lo tienen las carmelitas. Porque haber convivido con todo un Dios, ¿qué cosas no rezarían juntos incluso, ¿no? Brincan con los carajos. Y bueno, San José se estima que aproximadamente cuando nuestro Señor tendría entre los 28 y antes de los 30 años aproximadamente, San José habría muerto. Con lo cual San José se estima que tendría unos 50 años aproximadamente, entre 50 y 60. Y por eso se lo considera como patrono de la buena muerte, porque tuvo la dicha de morir en brazos de Jesús y María, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué premios, ¿no? Bien, ahora vamos a recorrer algunos de los lugares que tienen que ver con San José. Probablemente haya muchos más, quizás santuarios o cosas así, pero vamos a ir a las cosas en donde sabemos que incluso la Iglesia ha aprobado como reales las apariciones. Una de ellas se da acá al sur de Francia, en la Provence, en Compiègne se llama, un pueblito que está por aquí, por donde está la Eau de Provence. Es una zona muy bonita esta, más bien seca, es una zona donde se cultiva la lavanda, hay grandes campos de lavanda,
muy simpáticas, es famosa la lavanda de esta zona. Y les muestro esto no solamente para que vean fotos bonitas, sino porque vean el ambiente, que es una tierra seca, árida más bien, no es de mucha lluvia. Y en este lugar había un pastor, un 10 de junio del año 1660, que estaba pastoreando sus animales y hacía un calor bárbaro. Junio es ya comienzo del verano, y entonces dicen que se sentó en la roca a tratar de descansar y deseando tomar agua, y entonces se le aparece San José y le dice: soy José, le dice al pastor, soy José, melle en esa roca y podrás beber abundantemente. Y le mostró una roca que era muy grande, que no sé, tal vez entre 8 hombres apenas si la conseguirían mover. Y entonces el pastor confiado en la palabra de San José, se levanta y le empuja a la roca y inmediatamente, amén de moverla y él asombrado de que podía mover semejante piedra, empezó a brotar agua de la cual bebió. Y a partir de ahí es que en ese lugar él anuncia, este es el pueblo de Compiègne, es un pueblo pequeño, hay una abadía de frailes benedictinas que se desarrolla en el lugar donde salió el agua, hay un convento de benedictinas. Entonces vamos a ir hasta acá, y aquí está la imagen de San José que veíamos antes, y acá hay una canilla, un lugar donde se saca el agua del pozo ese que hizo brotar el querido San José. El pozo está detrás de la grela, de ahí emana el agua, y después se puede sacar agua por una tornera que hay en costado. Y la gente viene aquí y pone sus pedidos y anota en papelitos las intenciones por las cuales se le pide. Este está, por ejemplo, acá sacando el agua, porque está el señor de Canoso, y los otros están rezándole a San José. Esta es la única aparición reconocida por la Iglesia así de San José oficialmente, y a partir de la cual se hizo una iglesia, y las monjas ahí atienden, etcétera, etcétera. Bien, de acá otra aparición que ocurre en el año 1879, si no mal recuerdo, es en Irlanda, en esta zona al noreste de Irlanda, en la ciudad de Knock, aquí. Se aparece en este lugar la imagen de San José con la Virgen y San Juan, a una señora, y después esta imagen parece que es este cuadro, digamos, aparece la Virgen, San José que estaba inclinado con las manos juntas, San Juan que estaba con una mitra pequeña, dicen, y que San Juan indicaba un altar con un cordero y unos ángeles. Y dice que esto fue como si fuese un cuadro que 22 personas lo estuvieron viendo durante 2 horas y después desapareció. A partir de esa visión, en donde San José stricte dictem no es el personaje importante, digamos, el principal, participa, pero siempre es la Virgen acá la reina. Se hace esta capilla, y con esas figuras tal cual los 22 testigos dijeron haber visto. Bien, en la Irlanda, un barracón, una favela infame, hay que tener cuidado, gente mal vivida, en fin. Vamos ahora a uno de los conventos claves, de donde surgió, si se quiere, yo creo, una de las mayores devociones a San José, que es el convento de San José de Ávila, en España.
Este convento, sumamente simple por fuera, fue uno de los bastiones de la orden carmelitana, de la reforma carmelitana que inicia Santa Teresa. Si alguna vez leen la vida de Santa Teresa, es apasionante lo que esta monja hizo, porque ella fue, digamos, había entrado en la orden carmelitana, era una monja buena, digamos, en fin, pero ella tiene una visión del infierno. Y Dios le dice que en el infierno había un lugar para ella si se mantenía en la tibieza. Estoy hablando de los años 1550 aproximadamente, el siglo de oro español, había 4.000 santos en España, entre ellos San Juan de la Cruz, en fin. Y uno dice, ¿qué puede ser una monja tibia en aquel entonces? Imagínense lo que pueden ser las monjas del día. Bueno, la cuestión de Santa Teresa se pone en la cabeza la cuestión de la reforma de la orden carmelitana y comienza aquí. Y por su devoción a San José le pone a su primer convento que funda, el convento de San José. Y a veces uno puede pensar de que la vida de las monjitas era tranquila, que en fin, se juntaban a conseguir una casa vieja, se iban unas cuantas monjas a vivir ahí y punto. No, la ciudad de Ávila prácticamente se levanta, las querían matar a las monjas, tenían los obispos en contra, en fin, todos unos combates terribles, y Santa Teresa, Dios lo quiere y adelante. Y consiguió Santa Teresa en aquel entonces, con las dificultades incluso para movilizarse, de fundar 11 conventos. En fin, y fue una de los corazones espirituales que movió a toda la hispanidad, ¿no? Sin Santa Teresa, yo creo que, entre otras cosas, no sé si habría una devoción importante a San José, porque ella fue la que decía que no había cosa que no le había pedido a San José que no se la hubiese concedido. Esta frase de ella dice, es imposible que un alma conozca a Dios de veras y que no sea humilde. Eso es una frase que la puse un poco a propósito, porque hay mucha gente que a veces dice que ve a Dios, que fala con la Virgen, que fala con esto, que fala con lo otro, pero tú te das cuenta que los verdaderos videntes, entre otras cosas, no hacen alarde de lo que ven. Al contrario, no te comentan esas cosas. Si las comentan con algún sacerdote, pero no andan ahí diciendo, no, yo hablo con la Virgen, hablo con mi ángel de la guarda, hablo con esto, hablo con fulano, hablo con sultano. No. Entonces, y esa humildad, Santa Teresa, entre otras cosas, la aprende, ¿no? de San José. En el convento de Santa Teresa está esta vestición de Santa Teresa que la hace con San José y la Virgen. En fin, hay un audiovisual especialmente de Santa Teresa, así que algún día, algún 15 de octubre tal vez lo veamos. Sigamos. Ahora vamos a lo que hablábamos antes, ¿no? Sobre la famosa escala de San José, que está en el estado de Nuevo México, al sur de Estados Unidos. Nuevo México hace frontera con el norte de México. Nuevo México fue en una época territorio mexicano, pero por cuestiones que en otro momento después se las cuento, pierde esos territorios y los Estados Unidos se los anexa. Bien, acá ven ¿dónde está? Se me está acabando la pila. Siguiendo donde está la estrella blanca, dice El Paso, ¿no? Ahí tenemos ahí una misión en Juárez, El Paso hay otra. Siguiendo hacia el norte, siguen el caminito y dice Santa Fe, ¿lo ven? Se me acabó el puntero.
En Santa Fe es una ciudad sumamente simpática. ¿Cuántos kilómetros para de Ciudad Juárez? De Ciudad Juárez, Santa Fe debe ser unos 300 kilómetros. No es muy longe. Pasamos antes por Las Cruces, este pueblo. Todos estos pueblos están llenos de mexicanos, ¿no? O sea, gente que se ha pasado a vivir en Estados Unidos, entre otras cosas por mayor seguridad, porque en Juárez matan gente como mosca. Bien, entonces en Las Cruces, por ejemplo, van a ver estas tonterías. Esto lo ves desde que llegas a México, ¿eh? Hay una especie de culto a la muerte, la Santa Muerte le llaman ellos, pero que en el fondo es el demonio, pero incluso se pintan como si estuviesen calaveras, en fin. Eso es una tontería típica de mexicana. Seguimos camino. Es muy linda esta zona. Esta zona es donde se filmaban muchas películas de cowboy, ¿sí? Así media desértica. Acá saltaban los indios a los trenes, en fin, todas esas cosas. Y la arquitectura es esto. Esta es una capilla, por ejemplo, de la época misional. Vean qué simpleza que tiene de líneas, ¿no? Porque no había otra cosa para construir, o sea, estaban feitas con tillolos de lama, ¿cómo le llaman? ¿De adobe? Del tillolo de lama. Argila. De argila. Argila. Bueno, y son capelas muy simples, pero sumamente agradables. Vean cómo están decoradas estas con cosas así medio así, indígenas, ¿no? De los pocos indios que quedaron, ¿no? Porque recuerden que esta zona fue evangelizada por franciscanos, y una vez que los norteamericanos tomaron cuenta de este territorio, limpiaron a los indígenas, ¿no? Eso sí que fue un genocidio, y no se comenta de esas cosas de los gringos. Y en esa zona hay 3 o 4 pueblos que son como reducciones indígenas, que es el único lugar donde ustedes ven gente con rasgos indígenas. Miren esta otra capela. Son muy simples y muy cálidas por dentro, tienen colores, pinturas muy bonitas. Observen este retablo, por ejemplo. Las pinturas parecen feitas por meninos, ¿no? Eso es el encanto que tiene la decoración religiosa de estas zonas. Los franciscanos enseñaban a pintar a los indígenas, y eso son pinturas feitas por los indígenas. Les muestro esto porque cuando llegamos a Santa Fe es una ciudad encantadora, y una de las cosas que tiene es que toda la ciudad se hizo en estilo misional. Eso que están viendo es un shopping. Pero claro, no han hecho las barbaridades así de esos grandes tinglados. Todo lo hacen siguiendo las líneas de la época misional, y eso le da un encanto al pueblo, y los gringos vienen de todas partes para ver la ciudad de Santa Fe. Por ejemplo, ese edificio al fondo tiene unas cornisas así medias exquisitas, que es de las pocas cosas así fuera de la arquitectura propia que he visto, ¿no? ¿Qué más? Esto que están viendo, por ejemplo, es una estación un parking. El edificio es un parking. Y, sin embargo, está todo decorado como parecería una construcción de la época misional. Estacionamiento también. Estacionamiento. Esa casa, que parece una capela, es una casa privada. El tipo que la quiso hacer quiso tener una casa que pareciera una misión,
pero no como no tiene cruz, ahí te das cuenta que es una casa particular, ¿no? Pero la hizo como si con la decoración, con la forma de una iglesia. Y ese edificio que que estamos viendo es uno de los hoteles 5 estrellas que hay ahí. Ver dentro del lujo que por supuesto por dentro tiene, pero por fuera es muy así como austero. Realmente es muy simpático el pueblo. Y hay siempre turismo de todas partes allá visitando el pueblo. Lo hubiesen hecho de 10 al asunto si es que en vez del pavimento hubiesen puesto empedrado. Ya con eso hubiesen conseguido el top. Me hizo gracia esto, uno lo ve y uno se asusta porque parece un puma. Estaba en la entrada de una loya y es un puma de madera. Entonces, si alguien quiere que la suegra no lo visita, le pone el puma en la puerta de la casa y capaz que no toca el timbre. Bien, vamos a lo nuestro. Esta es una galería donde acá baja esta galería hay indígenas que hacen artesanías y la gente va y les compra. No sé si acá la sombra un poco lo tapa, es un triciclo, un personaje que es un taxi, pero que te lleva pedaleando, ¿no? Entonces eso también evita la polución y ves tranquila la ciudad paseando en el triciclo ese. Vamos a lo nuestro. Esta es la iglesia que vamos a visitar. Era la iglesia originalmente de un colegio de freiras. Actualmente al costado tiene un hotel de 5 estrellas. Y esta iglesia pasa a manos privadas en la década del 50. Y este era el obispo del lugar que manda construir, o mejor dicho, manda llamar unas freiras de Francia, una congregación de freiras, para que se ocupe de la educación de las meninas. Entonces, claro, vienen llegan a Nueva York y hasta que llegan hasta acá, hasta Nuevo México, tenían que atravesar todo el medio oeste, ¿no? Entonces era una aventura llegar hasta entonces. Incluso cuentan que una de las monjas se muere en el viaje, y está ahí la foto en fin, para las monjas de aquel entonces realmente no había haber sido fácil llegar hasta ahí. Esta es una foto antigua de lo que era Santa Fe en aquel entonces. Y esta era la madre superiora del momento en que se comienza a construir la iglesia y claro, como no había arquitectos, en fin, no había gente muy preparada, además los franceses ustedes saben que son muy de ellos, ¿no? Ellos mandaron traer los planos de una capilla que esta congregación tenía en Francia, entonces los constructores hicieron la capilla igual a la que tenían en Francia. Pero cuando la terminan la capilla se dan con que el coro que está donde iban a cantar las monjitas no tenía acceso. Entonces decidieron las monjitas, ahí se ve la capilla, una foto de 1879, esta otra del 1900, ahí está el colegio todavía en pie, el colegio de las chicas. Bien, la cuestión es que las monjas se dan con el problema de que habían hecho el coro, pero no tenía acceso, porque en Francia la capilla parece que tenía acceso por lateral, por un edificio que tenía pegado al costado. Pero acá no tenía el edificio pegado al costado, había, no sé, un espacio, lo que fuese, entonces tenían que hacer la escalera dentro de la iglesia. Entonces con ese cuento a ver qué pasaba, dónde metían la escalera, vean que la capilla no es muy ancha, ¿cómo se dice ancha? No era muy larga,
Entonces, si metían una capilla, una escala en la nave, le iba a quitar espacio, en fin. Entonces, vean qué bonita es la iglesia. Actualmente, gracias a Dios, esto lo han mantenido muy bien. A pesar de que el dueño es un protestante, lo conserva muy bien. Bien, el tema fue que, ahí está el querido San José, las monjitas empiezan a rezarle a San José una novena y antes de terminar la mitad de la novena le cae un hombre que buscaba trabajo, qué sé yo, y le dicen, mira, tenemos el único contacto, la escala tiene el primer degrado, Monchamp, y el último en el piso del coro. Ahí arriba se sentaban las monjitas a cantar, pero no hay ningún otro punto de sostén. Como les decía, las escalas de caracol que hay en todas partes o tienen un eje central que las une todos los degrados, o tiene contactos con las paredes laterales. Acá no hay ni eje ni contacto con las paredes laterales. Y dicen que subir era como subir pisando ¿cómo se dice? Una sorte, ¿no? Una mola, ¿no? Y no tenía corrimão, no tenía corrimão. El corrimão se lo pusieron mucho después. Pero aún con el corrimão, esta foto está de la época que no tenía el corrimão. Creo que le ponen el corrimão cuando en el 50. Claro, ¿cómo es que y además subían y bajaban las niñas y qué sé yo, y nunca le pasó nada, nunca se rompió. Bueno, la cuestión es que cuando las freiras quisieron pagarle al hombre, el hombre nunca más volvió a cobrar. Y claro, y averiguaron dónde habían las casas donde vendían madera, y nadie lo conoció al personaje, nadie supo que vendiese madera. Y otra cosa interesante, la madera que se usó es madera que hay solamente en Tierra Santa, no hay en América. No sé si es el centro del Líbano o una cosa de esas. O sea que no había en toda esa zona de Estados Unidos, nadie podría importar, digamos, madera de Medio Oriente. Entonces también está ese punto, ¿no? Que hace pensar que fue el querido San José el que hizo el milagro de la escalera. No tiene un solo prego, está toda engarzada en remaches y encajando cada madera con la otra perfectamente. Bueno, y ahí está. Essa foto eu nunca tinha visto. Sim, essa foto sem corrimão. Aí, engenheiro, ó, você falou que não dá para fazer, e ó. Mas não dá para fazer mesmo, não, só São José mesmo. Ah, não. No, además es bonita, es linda, es una cosa muito bonita, armónica, ¿no? Você tem que perguntar ao padre, por que ele não consegue fazer? Eu não consigo. O milagre é com ele. No, ahí está con el corrimão. Pero bueno, el corrimão lo que le da una cierta seguridad, si se quiere, ¿no? Pero siguen estando los únicos apoyos. ¿Ven? Ahí está el fierrito que decía Eugenio Open. Hay un fierrito ahí que Isso aí não segura nunca essa escada. No sé, bueno, evitará que se bambolee un poco para el costero. Isso aí eles que colocaram depois, né? Exacto. Impressionante. No, realmente es una maravilla. Não tinha espaço mesmo, não, para fazer aquilo ali. Padre, tem que ter um eixo ali, padre. Não tem como, tem que ter. O que São José fez ali, gente? Tinha que trabalhar. Eu já vi fazer tem um eixo. O senhor foi lá, padre? Sim, visitou, né? Sí, Essa foto você 3, 4 veces. Também o filho dele que criou a matéria, né? E olha como é que está bem acabadinho. No, es además una perfección De formas, né? No. Impressionante. Como é que é o nome do fator? Fator áurea, não? Como é que é? Proporção áurea. Exactamente. 33 degraus, padre? Eu já vi isso.
pessoas que vão lá podem subir na escada? Habitualmente no dejan. Pero ahora van a ver algunas fotos que depende de qué circunstancias vos podés subir. Esta foto está tomada de arriba, ahí, en ese agujero que está ahí en el centro es donde tendría que haber un eje, ¿no? En principio. Pero además, fíjense, todo perfecto, no hay un degrado que está de fuera de su lugar, no, hay una proporción magnífica. Ahí las alumnitas, lo que pesan las meninas estas, no son niñas tampoco de 5 años. Era para acá, ¿no? Y sin embargo, no está ahí. Ahora, si te casas, en una de esas te permiten subir a la escalera. Entonces, Não, vocês não quis casar nada. Aí a gente perdeu. Ou seja, padre, uma vez na vida só, né? Bueno, hay algunos tosudos que insisten. Ah, tá. E os padres, quanto que pode? O padre em casa, o padre pode subir quando? Cuando tienen que cantar la misa. Depois do amor de Letícia dá para subir aí umas 10 vezes, não dá? Bueno, eso dependerá del párroco, en fin. La capela en sí está desafectada, ¿no? Se usa solamente como para que te saquen fotos, ese tipo de cosas. Uma espécie de museu. Es tipo así museo, ¿no? Lamentável. Pero mira, No, yo a veces pienso que es preferible que la tenga un protestante que por supuesto hay que pagar, no sé si $2, que yo no me acuerdo cuándo hay que pagar para verla, no importa, la tiene perfecta, la capella está bien limpia, todo. Se tivesse na mão dos modernistas, podia ter tirado a escada já. Sí, no, ya lo hubiesen rifado, lo dicen además para destruir el mito de la escalera de San José. Tinha até uma vela no pé de São José. Eu acho assim, não é? Os protestantes subindo vela para ele. En fin, es muy bonito el Via Crucis, también es muy lindo. Muy bonito. Bueno, vea la pila de agua benta. Preciosa, muy bonito. Que feio, hein? Imágenes francesas. Bien, dejamos la ciudad de Santa Fe y nos vamos recordamos que el Papa León XIII lo nombra a San José patrono protector de la Santa Iglesia, y es por eso que en las oraciones que rezamos al fin de la misa invocamos a San José, Castro Esposo de la Virgen, para que proteja la Iglesia, y después rezamos la oración a San Miguel. Bien, el otro punto interesante es Montreal, Canadá. En Montreal hay un santuario que creo que es el más grande dedicado a San José, está la Catedral de Notre Dame de Montreal. Un hermano religioso, no era sacerdote, y era muy devoto de San José. Cidadinha feia. ¿Cómo? Feia demais a cidade. Parece No, pero mira la basura que hay tirada por todas partes. abaixo das flores lá no fundão. Bueno, la cuestión es que este hermano empezó a juntar dinero para construir y hizo este santuario en honor a San José, ¿no? Que yo sepa, no es que se apareció San José, ni le habló, ni le dijo, ni nada, ¿no? Simplemente por devoción de este santo hermano se construyó esta iglesia. Eso no, y creo que es el santuario así dedicado a San José el más importante que hay. Vean el tamaño que tiene, ¿no? Incluso acá la imagen de San José, todo un parque hasta llegar al no, es precioso, bellísimo. Me lembrou um pouco a Sacré-Cœur, Exacto, sí, tiene algo de parecido, ¿no? Una escalinata grande, el parque bellísimo. Bien, ¿dónde más? Esta es una foto de noche, realmente sí que se parece a Sacré-Cœur.
¿Qué más? Y aquí vamos a Joinville. Joinville es la zona cercana entre París y Alemania. Es otra favela infames que hay ahí, terribles. Cheguei até a pensar que era Joinville de Santa Catarina. No, mira, el petróleo que hay en esa agua es terrible. El hielo, ¿no? La cuestión es que Joinville, y esto yo me enteré hace poco, creo que mandamos la noticia a los grupos de las misiones. Yo no sabía que había una reliquia del cinto de San José. Y aquí en esta iglesia se conserva entonces la reliquia que le había incluso regalado la Virgen a San José. Como toda iglesia, es muy común en las iglesias francesas, también en algunos otros lugares, estos grupos escultóricos del descendimiento, el cuerpo descendido de la cruz y los gestos de dolor de los personajes. Muy bonito. Bien, y ahí está el cinto rodeando como un tubo de tela. Es un cinto feito en coro y los angiños llevando el relicario con el cinto. Realmente fue para mí una sorpresa, nunca había. Así que si alguien anda por Joinville paseando, no deje de visitar esto. Yo pensaba que estuvimos cerca de acá y yo ni sabía que estaba ahí. Ese es el problema, que también en las guías de turismo, estas cosas no se ponen. Una vez que pasaste por la ciudad, te das con el asunto. Tutti. No, sí. Qué valor, ¿no? Así que es una artesanía de la Virgen que se la había regalado a San José de Reyes. Bien, y la última vez que se mencionó a San José en algún tipo de aparición fue en Fátima. Este es el Sagrado Corazón que está en la explanada de Fátima. Podrán ver al fondo el campanario de la Basílica Vieja. El 13 de octubre del año de 1917 ocurre el famoso Milagro del Sol, y cuentan que Sor Lucía en sus memorias cuenta que después que acabó el bailoteo del sol, etc., se apareció la Virgen del Carmen, después apareció San José con el niño en actitud como de bendecir. Y que lo vio toda la multitud, así como lo vieron a la multitud el tema del sol, lo vieron a San José también. Estão perguntando aqui no vídeo aqui, ó, sim, onde que São José está enterrado? Onde está a tumba dele? Es que precisamente como la Virgen fue asunta a los cielos, se supone que San José también lo fue.